Ya, esta clase es velar y perseverar. Velar y perseverar. Y el objetivo que tenemos es aprender a persistir hasta obtener una respuesta. Aprender a persistir hasta obtener una respuesta. Evidentemente, todos tenemos anhelos y deseos de respuestas de parte de Dios a situaciones o circunstancias muy específicas de nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, el objetivo es aprender a cómo perfilar, proyectar estas necesidades y trabajar en ellas de la mano de Dios hasta que veamos respuestas contundentes, claras, ¿verdad? Porque es lo que al final del día queremos. Pero para empezar tendríamos que definir qué es velar. ¿Qué es velar? Bueno, el pasaje de Lucas 12, del 39 al 40, nos dice lo siguiente, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Si supiera el padre de familia a qué hora iba a entrar el ladrón, pues ahí estaría velando. Entonces, velar. ¿Qué es velar, Vero? ¿Qué es velar? En tus propias palabras de lo que aquí se desprende de este pasaje. Bueno, evidentemente podríamos decir varias cosas, ¿no? Estar Velar podría ser como estar al pendiente, ¿no? Como estar. exactamente, estar al pendiente. Ahora, lo que te preguntaría, ¿por qué nos diría este pasaje? ¿Por qué Dios nos tendría que recordar que estemos al pendiente? ¿Será que por momentos no lo estamos? ¿Sería que nos descuidamos? ¿Sería que bajamos la guardia? ¿Qué ocurre? Pues sí, ¿no? Definitivamente, como que eventualmente nos confiamos, dejamos de estar atentos a las situaciones, a las circunstancias, y cuando menos nos damos cuenta, pues algo pasó. De hecho, fíjate que este velad va junto con pegado con este segundo párrafo después del punto, dice que de esa misma forma, ¿no? Al estar listos, al estar atentos, que estemos preparados, porque cuando menos se piensa o se piense, nuestro Señor Jesucristo retornará. Así ya, tomando en cuenta este pasaje, eh, la exhortación es muy clara, muy, muy, muy clara. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar eh, muy eh, despiertos, ¿verdad? Ante las situaciones que se mueven a nuestro alrededor, así como del regreso de Cristo. Dios quiere que tengamos los sentidos avispados, atentos, finos, de frente a los tiempos, que no bajemos la guardia. En una clase anterior veíamos cómo el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y les comentaba que a veces pues lo tomamos a menos, si no es que lo ignoramos, y cuando pasa algo es ya demasiado tarde porque no tomamos las previsiones correspondientes, como lo que dice aquí, ¿verdad? Este pasaje nos dice que el padre de familia hubiera estado atento
y no hubiera permitido que el ladrón hubiera hecho estragos en la casa si hubiese estado precisamente consciente del peligro latente que conlleva el día a día. Pero también nos dice, les repito, que en nuestra condición como cristianos debemos de estar atentos primero, conscientes en el hecho de que Jesucristo volverá. Ya convencidos de eso, también que no se sabe cuándo, pero que en cualquier momento puede ser. Eh, Fíjate algo bien interesante. Si analizas este pasaje respecto a el regreso de Jesucristo, te vas a dar cuenta que lo que nos quiere también trasladar Dios es que entendamos que la vida es pasajera, esta vida que se ve, todo lo que se ve, todo por lo que trabajamos, todo por lo que nos esforzamos, el mundo pasa y sus deseos. Porque fíjate algo, la hora en que Jesús vaya a regresar puede también hablarnos de la hora en que Dios nos llame a su presencia. Tú no sabes cuándo, si hoy es el día. Y si tú eres honesto, con lo que menos queremos pensar es con aquellas condiciones del fin, con aquellas condiciones en las que ya no hemos de estar en este plano terrenal. Fíjate qué interesante. Y ahora, ¿por qué Dios querría que estemos al pendiente de eso? Bueno, pues porque si sabemos que somos pasajeros en esta tierra, que todo pasa, nuestra propia vida pasa, pues entonces estaríamos mayormente atentos a lo que tenemos que hacer mientras vivimos, mientras tenemos una encomienda de frente a Dios para con nuestra familia, para con nuestro ministerio, para con nuestra vida en Cristo. Y es que a veces decimos, bueno, pues más adelante, ¿verdad? Me comprometeré, más adelante tomaré la decisión, más adelante, y pues ese más adelante conlleva un riesgo, que el ladrón haga su obra, que Jesucristo venga o que Él nos llame. Tremendo asunto. Entonces, velar, aquí lo dice Mateo 26:4, es muy claro, es mantenerse despierto. Dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación, porque a decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez, estos pasajes son sumamente importantes porque nos van recordando, nos van eh, reafirmando la mente, el pensamiento que debe estar en nosotros, porque, pues como lo dice al final, la carne es débil. Tal vez queremos, pero la carne es débil. Nos podemos mantener despiertos y estar atentos por algún momento, pero la carne es débil y podemos bajar la guardia, podemos enredarnos en los temas de este mundo, podemos perder de vista la eternidad, podemos perder de vista que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, eh, podemos ignorar que pues la tentación nos va a salir a flote en algún momento, vaya que eh, Dios quiere que estemos atentos, despiertos. Y fíjate, este pasaje apela de forma directa a una condición espiritual, porque pudiendo estar despierto fisiológicamente, pudiéramos estar dormidos espiritualmente, al ignorar todas estas cosas que estamos aquí comentando y desarrollando. Y es que conforme pasa el tiempo, los sentidos, si no los estamos llevando a Dios, nos traicionan, se adormecen, como dicen por ahí,
entran en su zona de confort, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso porque el enemigo está rondando y no descansa. Y nuestra debilidad, nuestra carne que es débil también en cualquier momento se puede manifestar, ¿verdad? Entonces, debemos de estar despiertos. Despierta tú que duermes, dice la Biblia, y te resplandecerá la luz del Señor. Entonces, eso es mantenerse en vela, despierto, atento, día tras día, que estamos en una batalla, que estamos en una guerra, que estamos peleando por que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, en nuestra familia, pero que también hay riesgo de deslizarnos, hay riesgo de perder el tiempo. Dice la Biblia que los días son malos, que hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Hay que estar recordándonos a nosotros mismos la necesidad de, de estar atentos a lo que Dios habla, a los tiempos que estamos atravesando, a que Jesucristo viene, que la vida se nos va y que en medio de todo eso Dios quiere que hagamos algo. Entonces, nuevamente regresamos a lo que platicábamos al principio. Tenemos anhelos, tenemos deseos, sí, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un proyecto de vida. No sé si tú has analizado eso, pero no somos coincidencia. Dios tiene un proyecto, un propósito, un destino para cada uno de nosotros. Fíjate que algo de lo que debemos de buscar mediante este velar es que sus propósitos y sus planes empaten con nuestros propósitos y planes, o al revés más bien, que nuestros propósitos y planes y anhelos empaten con la visión que Dios tiene para con nosotros. Si se hace esta mancuerna, entonces ya vamos por buen rumbo, porque no vamos a caminar o a pelear eh, en una dirección contraria a la que Dios quiere que vayamos, sino que ahora tendremos elementos de oración muy poderosos en los cuales al trabajarlos, Dios eventualmente los cumplirá, ¿no? Fíjate, aquí ay, no puse el libro, si no mal recuerdo, es Mateo, Mateo 18, ahorita lo corroboro aquí, Mateo 18, no, Mateo, no es 18, no, sí es Mateo 18, permíteme, Mateo 18, no, es la parábola, permíteme, es Lucas, es Lucas 18. Es Lucas 18 del 1 en adelante. Aquí la simplifiqué. Dice Lucas 18 del 1 en adelante. Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Y bueno, ya te dejaré de tarea que la leas completa desde el 1 en adelante, pero en el 7 dice, ¿acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjate qué pasaje tan interesante. O sea, si tú lees el pasaje en su totalidad, habla de un juez que no tenía temor en una ciudad, un juez que no temía ni a Dios ni al hombre, pero venía a él una viuda que siempre le decía, ay, hazme justicia de mi adversario.
Dice que siempre iba con este juez que no tenía temor de Dios ni de los hombres. Y dentro de un tiempo, ya este hombre fastidiado, este juez dijo, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a los hombres, pero le voy a hacer justicia a esta mujer porque ya me es molesta de tanto que está duro y dale que le haga justicia. Fíjate, y ya nos pone el ejemplo con el que cierra la parábola. Dice, si este juez injusto, este juez sin temor a los hombres ni a Dios, le terminó haciendo caso a la viuda por motivo de su insistencia, de su ahí estarle insistiendo día tras día, este, ¿acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos, que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Dice el pasaje, dice Jesús, sin tardanza yo les digo, yo se los firmo, que les hará justicia. Pero ojo con la última línea. Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga tiene que ver con el retorno, fíjate qué interesante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si hoy viniera Jesús, ¿hallaría fe en nosotros? ¿Hallaría fe? ¿Hallaría esa fe que nos lleva a estar atentos, velando, persistiendo, buscando que nuestros planes, nuestros propósitos eh, se ajusten a los de Él? ¿Hallaría esa fe que es grata delante de Él o reprobaríamos? Híjole, está interesante, ¿verdad? Porque luego las circunstancias, las situaciones que atravesamos, pues para ser honestos, nos llevan a, a tambalear nuestro hombre interior. Sería mentira decir que nunca menguamos en la fe, ¿verdad? Pero pudiéramos también entonces agarrarnos de esa pregunta y decirle a Dios, pues ayúdame con mi fe, Padre. Ayúdame con mi fe que no falte. Ayúdame con mi fe que esté ahí presente para cuando tú regresas. Pero tú me dices que no sabemos cuándo vas a regresar. Ayúdame para que esa fe no falte hoy, pensando que pueda ser hoy el día de tu retorno. Y en esa fe, Señor, si aún tienes un propósito eterno para mi vida que no se ha cumplido, cúmplelo, Señor. Cúmplelo en mi familia, en mi matrimonio, en mi ministerio. Cumple tu propósito para con mis hijos, para con el lugar en el que tú me plantaste a vivir, a congregarme. Ayúdame a poder alinear mis pensamientos, mis ideas, mis anhelos, mis deseos a tu voluntad, Señor. Y fíjate, pudiéramos estar desarrollando ya una oración de cumplimiento profético de Dios para nuestra vida, siempre, sin desánimo, pensando que Dios nos va a hacer justicia, que no va a tardar en respondernos, pero que no falle la fe en cada uno de nosotros, que independientemente de la circunstancia que estemos atravesando, reconozcamos que tenemos un llamamiento celestial, una patria eterna, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que todo es pasajero, que fuimos comprados por precio de sangre, que le pertenecemos. Fíjate cómo Dios quiere que conectes con el reino de los cielos. Independientemente de la situación que estés atravesando, hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga por nosotros, cuando vuelva en su autoridad a recoger a su iglesia. Sí, tenemos situaciones en este plano terrenal, pero Dios quiere que pongamos nuestra mira en la eternidad, en la verdad gloriosa que Él regresará y que de ahí
entonces empecemos a desarrollar un clamor, una actitud de oración. No sé si tú has analizado o te llega esta pregunta de repente, ¿cómo orar siempre? O sea, a qué se refiere de orar siempre? Porque si somos honestos, ¿quién podría hacerlo? ¿Quién podría estar todo el día de rodillas o orando como lo entendemos, ¿no? Pues no, o sea, si ya analizas este orar siempre, apunta más bien a una condición de comunión en el espíritu para con Dios de forma tal que tú le estés expresando el deseo, el anhelo de tu corazón, que sabes que también empata con su deseo y su anhelo y que desde el amanecer hasta el anochecer estás en ese vínculo con el Señor, comunicándole. Es como una actitud de oración, que ni siquiera es eso, es una actitud de comunión, es una actitud de permanencia en la presencia de Dios, sabiendo que Él conoce tu pensamiento, conoce tu idea, conoce tu preocupación, conoce tu anhelo, conoce tu dolor y que puedes estar ahí, Señor. Tú lo sabes todo, tú sabes, Padre, pero cumple por encima de las circunstancias tu plan eterno, ¿no? Y dice la Biblia que el Señor Jesús afirmó que el Padre nos hará justicia, que el Padre nos responderá, que no tardará, pero que anhela que esa condición de comunión se desarrolle a Él, se desarrolle con Él de forma permanente, que no nos desliguemos, que no nos distraigamos. Fíjense otra vez, esta es la receta, este es el camino para estar atentos, despiertos, alertas, apegados a Él. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo, apegados a mí todo lo puedes, ¿sí? Desapegado a Él, nada se puede. Entonces, sin mayor preámbulo, entender que Dios quiere que es el estar despierto, entendamos que el estar despierto implica estar en una comunión permanente con Él y que si por momentos nos hemos dormido, nos hemos distraído, nos hemos alejado, volvamos insistentemente a Él, quien es la fuente de vida, quien es la fuente de las respuestas que nuestra alma anhela y las respuestas que no solamente necesitamos para el presente, sino para el futuro. Ahí está la respuesta, ¿no? Pero si hoy volviera, hallaría fe, ya no en la tierra, en nosotros. Ay, Dios mío, pues ayúdanos en nuestra fe, que no falte, que no sea una fe de palabras, sino verdadera. Y es que Dios sabe que nuestros sentidos operan en contra de nosotros mismos, porque de frente a las circunstancias, de frente a las condiciones de vida, ¿qué vemos? ¿O cómo nos proyectamos? ¿Por lo que nosotros en nuestros ojos naturales vemos o por fe? Dice segunda de Corintios 5:7 que por fe andamos, porque por fe andamos, no por vista, no por lo que nuestros ojos ven, no por lo que nuestros sentidos naturales ven, no por la adversidad que vemos, sino por lo que no vemos. ¿Y qué es la fe? Sino la convicción, la esperanza de lo que se espera, pero aún no se ve. ¡Wow! ¿Andamos por lo que vemos o andamos por lo que esperamos que va a suceder, pero aún no se ve? No es fácil, hermano. Vero, venga. Oye, entonces, por lo que entiendo es de que para que tengamos fe y que crezca necesitamos la oración, va una con la otra, o primero debemos de tener fe y después orar. Indistinto, como Dios lo vaya poniendo. Fíjate, eh, ya estás metida en el paquete, Vero. Ya estás ahí, eso es lo importante. Ya estás ahí, ya estás en el trono del Señor, en el trono de gracia. Estás hasta el lugar santísimo por la obra de Jesucristo en la cruz que te hace acepta delante al Padre. Ya estamos ahí, pero puede que tengamos un problema de fe.
es la verdad. O sea, insisto, sería mentir que dijéramos, no, yo no tengo problemas de fe. Entonces, pero ya tienes una fe en Jesucristo. Tal vez tienes problemas de fe en cuanto a la circunstancia que estás atravesando. Entonces, puedes decirle al Señor, Señor, pues ayúdame con mi fe, hacer una oración para que la fe sea fortalecida. Ahora, si la fe está fortalecida, puedes directamente orar con esa fe y decir, Señor, pues no veo lo que quiero y necesito, pero por fe te creo que llegará y ocurrirá aquello que tú me has prometido, que no me dejarás, no me desampararás. Pero vaya, puedes empezar por cualquiera de los dos lados, pidiendo fe para creer y orando ya creyendo lo que va a ocurrir. No sé qué problema tengas tú así apremiante, pero vamos a pensar que tengas alguna situación con algún familiar y puede ser que estés batallando por que no ves ese cambio que estás deseando en ese familiar. Dios no te juzga, más bien Dios te abre su corazón y te pide que te acerques con toda sinceridad en el nombre de Jesús y le digas, Señor, es que la verdad, pues yo hasta he dudado que vaya a cambiar esa circunstancia, pero yo reconozco que esa duda no es grata delante de ti ni me ayuda. Así que mi oración sería, ayúdame, Padre, para poder creer que por encima de lo que estoy viendo, las condiciones van a cambiar para bien. Ese sería tu motivo de oración en el cual podrías perseverar y persistir sin desanimarte, creyendo que algo va a pasar, que Dios te va a responder para que tu percepción de lo que viene sea mejor. Y si la percepción ya cambia, entonces ahora ya orar para declarar la victoria en esa circunstancia y decir, Señor, yo te creo. O juntas, ¿no? Yo te creo, Señor, aunque he dudado, yo te creo que esa circunstancia va a cambiar, que esa circunstancia va a ser buena en medio de lo que hemos visto, que tú vas a cumplir tu propósito eterno en esa situación. Ambas ver. El chiste es que ya te vayas al corazón del Señor. Él quiere que ahondemos en este ámbito de la fe, que ahondemos en este ámbito espiritual en el cual Él se mueve, no necesariamente por vista, porque la vista nos traiciona y muchas veces la vista es contraria a la fe que debemos de desarrollar porque no vemos lo que queremos, vemos todo lo contrario. Fíjate este pasaje de 2 Corintios 5:16, dice de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Bueno, nada más les voy a dar así un panorama muy general de este pasaje. Este pasaje nos está queriendo invitar a introducirnos a ese mundo espiritual, donde no veamos incluso a las personas o sí a las personas, que dice a nadie, de acuerdo a la percepción que me da la carne. Es decir, voy a poner nuevamente un ejemplo de un familiar. Yo conozco a mi hijo de acuerdo a la carne, ¿verdad? O sea, yo veo las condiciones en las cuales mi hijo a nivel de carne tenemos una relación, pero la Biblia me pide que incluso yo a ese hijo lo vea como un alma preciosa a los ojos de Dios, un alma que Dios quiere no solamente salvar, sino levantar como instrumento poderoso en sus manos para cumplir un propósito de salvación para otras almas. Incluso no lo veo nada más como mi hijo en la carne, sino lo veo como un miembro activo de la iglesia con dones y talentos, con eh, propósitos, con un plan de Dios que se quiere desarrollar, ¿verdad? El ejemplo que aquí nos dice, y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, bueno, de Cristo a Cristo en la carne lo conocen mucha gente,
que ha oído de la procesión, de la Semana Santa, o se imaginan que es ese hombre que está ahí colgado en una cruz, lacerado. Pero dice aquí el pasaje que ni siquiera a Jesús, a Cristo lo conozcamos eh, de aquí en adelante o que nos desarrollemos, nos relacionemos con Él de acuerdo a la carne, al conocimiento intelectual de Él, sino que lo conozcamos de acuerdo al Espíritu, ¿verdad? Como ese Señor que está cercano, ese Dios poderoso que venció a la cruz, que intercede día y noche a favor de nosotros, a la diestra del Padre, esa ofrenda grata delante del Señor por medio de la cual somos también nosotros justificados para acercarnos al trono del Señor. Fíjate, a lo que yo voy con este pasaje es que Dios quiere que te metas al ámbito espiritual, a lo que la Biblia declara de lo que somos, porque a ver, de acuerdo a la vista, pues yo soy mexicano, soy hombre, tengo 48 años, de acuerdo a la vista, ¿no? De acuerdo a la carne. Pero ni yo mismo ya Dios quiere que me conozca a mí mismo de esa forma, sino que me conozca más bien como Él lo perfila o lo define desde el ámbito espiritual. Y dice la palabra de Dios que yo soy un conciudadano de los cielos, que yo soy un hijo de Dios, peregrino y extranjero, que yo soy coheredero del reino de los cielos, que yo soy un rey y sacerdote, que yo, ya me explico, o sea, Dios quiere que por fe nos movamos y que sea incluso más determinante en cuanto a mi persona y lo que soy y lo que hago de acuerdo a la fe, a lo que la Biblia declara de Él para mí, que soy delante de Dios. Entonces, eso que Dios quiere que piense va a chocar con las circunstancias que vivo en el día a día, ¿verdad? Porque mi INE dice que tengo 48 años, pero dice la Biblia que no obstante este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se va renovando día tras día. ¿Cómo me conozco a mí? ¿Por vista o por fe? ¿Cómo me conozco a mí? ¿De acuerdo a la carne o de acuerdo al espíritu? Dios quiere forzarnos a entrar en el ámbito espiritual para que todas las cosas las perfilemos desde el ámbito espiritual y ahí operemos, ahí anhelemos, ahí trabajemos y ahí es donde Él se va a mover a nuestro favor. Entonces, la oración debe de ser apoyada en la percepción espiritual de las cosas, porque de esa forma vamos a tener una capacidad para poder oír la voz de Dios y no de las circunstancias. Si tú te das cuenta, entonces, a lo mejor ya lo advertiste, hablo de una batalla que se desarrolla en nuestros miembros, en nuestro ser, en nuestra persona. Una batalla que tiene que ver con oír a Dios, pero oír a Dios tiene que ver con esas cosas que aún no vemos, pero que Dios quiere que creamos. Eso contra lo que vemos, ¿verdad? Es una batalla. ¿Qué, qué terminas creyendo? Por eso podemos desanimarnos, porque nuestros sentidos en la carne advierten la adversidad y el Espíritu de Dios quiere animar a nuestro espíritu para no ver la adversidad, sino oír la voz de Dios que nos da una promesa por encima de esa adversidad. Pero esa promesa es promesa que no se ve en el momento. Y entonces es cuando la fe puede ser un factor determinante para poder creer lo que Dios habla, o esa fe si mengua puede sucumbir
ante la voz de las circunstancias. Fíjate lo que dice este pasaje y también parece que, ahorita le digo dónde está. Dice, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Fíjate, ya está ahí nada más, ¿no? Este está en segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16. Ya desde aquí a este grupo de cristianos con mayor madurez, con mayores elementos, ya Dios nos confronta en con estos dos elementos que siempre van a operar. Dicen, y te lo citaba hace un rato, ¿no? Por fuera, pues nos vamos desgastando. Físicamente nos vamos haciendo viejos, pero por dentro nos vamos renovando. A ver cómo está eso. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes advertir? ¿Lo puedes esperar? Dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Señor, pero los sufrimientos del momento son terribles. Sí, pero producen una gloria eterna que vale mucho más que ese sufrimiento. Sí, Señor, pero me duele el sufrimiento. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere pasar un mal momento? Sí, pero eso produce una gloria eterna que vale muchísimo más. ¡Wow! ¡Qué lucha! ¡Qué confrontación en nosotros mismos! De la voz de las circunstancias y la voz de Dios. Yo te digo que debes de determinarte, me debo de determinar yo mismo a creerle a Dios, a conectar con la voz de Dios. Sí, porque de otra forma, la voz de las circunstancias no presentan esperanza, presentan un escenario catastrófico, presentan un escenario terrible, un escenario que quiere hundir nuestra fe. Así que si tu fe fuese como el grano de mostaza, chiquita, pero en Cristo, hay forma de transitar a las promesas de Dios y estando ahí, como te lo decía, o se lo decía hace rato a Vero, estando ahí, aún con esa fe chiquitita, decirle a Dios, aumentala, Padre, aumenta mi convicción y permíteme ver tu milagro en medio de las circunstancias. Y luego viene el esperar, ¿verdad? El esperar al cumplimiento de ello y nuevamente la fe es probada. Porque pues imagínate, uno quisiera ya el milagro, ya Señor hoy mismo, pero la fe tendría que ser probada. Y por eso termina diciendo aquí este pasaje de Segunda de Corintios, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Creo que este es el termómetro del cristiano. Este es un termómetro. Ya entendiste por qué el pasaje anterior, ¿no? Que si aún a Cristo lo conocimos en la carne, ya no. Es más, a nadie lo deberíamos de conocer ya en la carne, sino en el espíritu. Porque incluso lo que vemos es pasajero. Bueno, les comentaba que ya las escrituras en algún momento, Dios a través de las escrituras nos quiere llevar a que la vida misma, nuestra propia persona, nuestra familia, los gobiernos, todo lo que esté alrededor de nosotros, lo veamos desde un ámbito espiritual, a través de los ojos de la fe. Y esto es llevarnos a una etapa diferente de la vida en Cristo, cuando
todo lo veíamos desde una postura racional, intelectual, ¿verdad? Quiere que nos movamos en el ámbito de lo invisible, en ese ámbito en las cosas eternas de Dios que no se ven, pero que son tan verdaderas, incluso mayores que las que sí se ven, porque las que se ven, todas ellas, dice la Biblia, son pasajeras. Todo lo que se ve es pasajero. Entonces, podemos tener problemas en la fe, claro. Podemos pedirle ayuda en la fe a Dios, claro que sí, y Él nos va a responder. Y entonces, si nosotros podemos conectar con el ámbito espiritual por medio de la fe y podemos anclarnos en ello, vamos a derrotar uno de los mayores aliados del enemigo, que es el desánimo. Fíjate que ya hace tiempo, mucho tiempo, oí un relato de una visión de, de una persona que comentaba que él tuvo una visión de haber entrado al campamento enemigo, y que en ese campamento enemigo Dios le dejó ver las armas del enemigo, y que en una pared de forma específica estaba una de las armas más crudas, más grotescas, con mayor sangre, porque se ve que es la que más usa el enemigo, y tenía sellado en esa arma, era una espada así grandota, esa como hacha vikinga, ¿no? Casi, casi, que decía desánimo. Ahorita me acabo de acordar, ni siquiera me lo traía en el radar, pero ahorita me acabo de acordar de esa historia que hace años me platicaron. Vaya, el punto es que una de las mayores armas del enemigo en contra del cristiano es el desánimo. Y este pasaje de Deuteronomio 31:6 dice: esfuérzate, esforzaos y cobra ánimo. No temas, no tengas miedo de ellos. ¿De quiénes? De las entidades del ámbito de las tinieblas que ya habíamos visto anteriormente. Son unos enemigos que quieren destruirte. Dice: esfuérzate, cobra ánimo, no tengas miedo, no temas, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. No sé qué circunstancia estés atravesando, pero en medio de esa circunstancia, estas entidades, estos enemigos quieren tomar lugar en tu vida, haciéndote creer que la respuesta de Dios no solamente tarda, sino que no va a llegar, diciéndote que no tiene sentido que pelees, que te esfuerces, porque estás como solo batallando una pelea perdida. Eso es lo que te quiere infundir el, el grupo de entidades espirituales del reino de las tinieblas, y eso conlleva el arma del desánimo. Desanímate, no te esfuerces, no pelees, desiste, ríndete, eres un fracaso, no puedes. Y muchos han sucumbido ante esta arma, muchos. Por eso les digo que esta visión que una vez me platicaron de esta arma es la más usada por el ámbito de las tinieblas. Desánimo. Y bueno, pues las circunstancias que a veces atravesamos, más el ataque de estos enemigos, pues imagínate nada más, ¿no? Pues si lo estás viendo, pero Dios te dice: a ver, en medio de eso,
yo soy tu Dios, el que va contigo. No me ves, pero yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Cobra ánimo. Fíjate cómo el no te dejaré ni te desampararé sella el esfuérzate y cobra ánimo. Por encima y por abajo, Dios está el Señor, Dios el Señor está contigo, está queriendo levantarte, está queriendo animarte, está queriendo sacudirte a una verdad que no se ve, pero que se ha de manifestar y que apela a tu fe. Y entonces, pues, ¿qué le podríamos responder al Señor? Pues, Señor, decido cobrar ánimo, decido esforzarme, rechazo todo miedo, rechazo todo temor. Tú eres quien va conmigo, tú eres quien toma mi mano, tú eres quien me promete no dejarme y no desanimarme, no desampararme y no me desanimaré. Yo persistiré y te creeré hasta que vea cristalizada la promesa que tú me has hecho, la recibo. Es mía esa promesa, me apropio de ella. Y bueno, pues una vez haciendo eso, pues mantenerse firme ante la problemática, ante la circunstancia, en esa actitud de oración y de permanencia en las promesas del Señor. Y fíjate, este pasaje de Hebreos 6, 18, 19 trae a colación lo que hablábamos hace ratito con Vero, de cómo acercarse al Señor, si con fe para, con la fe orar o orar para que nos dé fe, pues da lo mismo, porque fíjate, aquí el punto es que la Biblia nos dice, el Espíritu Santo nos recuerda que los que hemos acudido a Dios en busca de refugio, olvídalo el orden, si llegaste con fe y luego oraste o oraste para tener fe, cuando uno va a Dios va buscando refugio y Él no nos rechaza. Entonces, cuando vamos en búsqueda de Él por refugio, nuevamente, fíjate, ya nada más en ir a Él buscando refugio, nos dice el Señor que podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Y quién es la esperanza? El mismo Señor. Él viene a ser nuestra esperanza viva. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma, que nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Es decir, nos lleva a lo más cercano que podemos estar del corazón de Dios, buscando su refugio, siendo Él nuestra esperanza, siendo Él nuestra ancla, y es prácticamente el bálsamo que mi alma necesita. ¿Cuándo puedes hacer esto? Pues diario, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, pero Dios quiere que lo hagamos como parte de nuestra vida diaria, ¿verdad? Que lo estemos haciendo como parte de nuestro caminar en Cristo. Y bueno, pues Dios te habla y te promete en Génesis 28:15, te habla a ti de forma directa, que esperes en Él, que esperes en su fidelidad. Por encima de lo que se ve, lo que no se ve es una promesa, pero que Él firma, que Él sella por amor de su nombre y que te dice, yo estaré contigo, no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Y en ese cumplir, te hablaba desde un principio que hay un propósito. Es más, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué es lo que me has prometido? O prométeme algo. ¿O qué es el propósito para mi vida? ¿Cuál es el destino eterno para mi vida, para mi familia? ¿Qué has pensado para mí? Y Él te va a responder. Y te dice, y ya en eso que te he prometido, te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Si tú ves este pasaje, se lo dirige a un hombre en particular para el cual tenía un propósito, pero lo mismo ocurre contigo y conmigo, ¿sí? No nos va a dejar, va a cumplir lo que ha prometido y nos va a cuidar por donde quiera que vayamos y nos hará volver a Él mismo. Pero búscale dando seguimiento a tus motivos de oración
Insisto, puede ser desde buscar que Dios nos fortalezca en la fe, hasta ya ser muy específico en cuestiones familiares, financieras, de salud, lo que sea, de restauración. Búscales, dale seguimiento, anota. Hoy en la predicación principal del servicio de la iglesia, se nos pedía que anotáramos el día de hoy, porque evidentemente se pidieron cosas y apuntar la fecha es decir, bueno, tal fecha yo pedí y un día te apuntaré la fecha en la que yo recibí la respuesta. Pero dice el Señor, ahora te toca a ti, es cuestión tuya. Búscame y me encontrarás, pero búscame de todo corazón, búscame de todo corazón. Te prometo que si me buscas de todo corazón, no una búsqueda a medias, no una búsqueda ahí timorata, no una búsqueda tibia, si me buscas de todo corazón, me vas a encontrar. Esta es tarea de cada uno de nosotros y a lo mejor las situaciones que estamos atravesando vienen a ser esas excusas que el Señor pone delante de nosotros para que agarrándonos de ellas, le busquemos de todo corazón. Él quiere respondernos, Él quiere manifestarnos y abrirnos su buen tesoro. Señor, quiero darte gracias por este tiempo en el que tú nos has hablado, rogándote que nos des ese corazón dispuesto a buscarte con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todos nuestros pensamientos, Señor. Que no desistamos hasta encontrar respuesta tuya, bendito Dios. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas y te ruego porque las lleves a ese ámbito espiritual donde tú te mueves y donde los milagros ocurren. Padre, y si alguno está atravesando alguna situación que le haga tambalear su fe, yo te ruego también que le fortalezcas, Padre. Haz la obra en ellos. Continúa perfeccionando tu plan perfecto para cada uno de ellos, de nosotros, Padre. Que eso que iniciaste continúe, mi Dios. Que no nos desviemos, que no nos durmamos, Señor, que no estemos desatentos, sino más bien podamos, Señor, ser sensibles a tu voz, estar discerniendo entre tu voz y la del mundo, entre tu voz y las circunstancias, que decidamos creerte, Señor, Padre, y que posteriormente tengamos ese corazón para dar testimonio de las grandezas de tus obras a favor de tus hijos, mi Dios. Yo bendigo a este grupo, bendigo a mis hermanos y hermanas con toda bendición espiritual, apelando a Cristo, al nombre de Cristo, y declaro que en Cristo tú los bendices con todas esas bendiciones que enriquecen y no añaden con ellas tristeza, mi Dios. Declaro en ellos la victoria en Cristo Jesús. Amén.